Buenas noches, profesores. Gracias por estar en la última sesión del programa de preparación de tesis y artículos científicos mediante las TICs, donde hoy cierra el doctor Marcelo Careaga y también apertura el nuevo programa al mismo tiempo, que es Epistemología y Didáctica en la Educación Superior en entornos virtuales. Me gustaría presentarles al doctor Marcelo Careaga. Es un honor para nosotros tenerlo hoy con nosotros. El doctor Marcelo Careaga es doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación de UNED de España. Tiene un postdoctorado en la University of Bristol, United Kingdom. Es magíster en Educación con mención Currículum de la Universidad de Concepción de Chile. Es especialista en Informática Educativa de la Universidad de Concepción de Chile. Es profesor de Estado en Historia y Geografía. Es docente universitario, investigador y escritor. Trabaja en la Universidad Católica de la Santísima Concepción de Chile y dicta la cátedra de Epistemología de la Educación y es tutor y director de tesis en el doctorado en Educación. Su línea principal de investigación se relaciona con integración curricular de tecnologías de información y comunicaciones TIC en contextos educativos e interculturales, sustentada en la gestión del conocimiento. Como le digo, para nosotros es un privilegio tener el día de hoy al doctor Marcelo Careaga. Sin más preámbulos, voy a presentarles al doctor Marcelo en este momento. Permítanme un minutito. Estimados colegas, reciban un afectuoso saludo virtual desde la ciudad de Concepción, al sur de Chile. Antes que todo, quiero agradecer a los organizadores de este evento, en especial al ingeniero Johnny Atila, quien ha tenido la deferencia de invitarme y de establecer las coordinaciones necesarias para poder realizar esta conferencia, que espero sea un aporte al proceso de formación que ustedes están llevando hace unos días, por lo que me han informado, y que demuestra el interés, la dedicación y la vocación que ustedes tienen por perfeccionarse y hacer un sobreesfuerzo destinando tiempo de sus vidas para poder estar atentos a las nuevas miradas y a los nuevos problemas de la educación, en este caso en el contexto excepcional de una pandemia. Me han invitado a reflexionar sobre epistemología de la ciencia. He querido ser prudente y sobretitulado Aproximaciones a una epistemología de la ciencia, debido a que el problema de estas conferencias es que corremos siempre el riesgo de un cierto nivel de superficialidad en el abordaje de las temáticas debido a la extensión y la complejidad de las mismas. Por lo tanto, voy a compartir este video y también la presentación con ustedes, de tal manera que puedan después profundizar, y me detendré solamente en los tópicos que considero necesario en este momento argumentar con mayor profundidad, y el resto lo dejaré a título de inventario para que ustedes puedan revisarlo y complementarlo con lecturas. Aprovecho contarles que hay un libro sobre precisamente aproximación a la epistemología para universitarios que he escrito y que está disponible en unos próximos meses, yo creo que quizás en julio, y que les compartiré cómo pueden llegar a él y en donde todos estos temas son analizados en profundidad. Me he propuesto 3 objetivos ambiciosos que sin duda intentaremos alcanzar
con las limitaciones de tiempo que ya les he comentado. Primero, compartir reflexiones para aproximar una visión general acerca de la epistemología de la ciencia. Segundo, considerar las principales interrogantes epistemológicas a priorísticas acerca del conocimiento, porque sin duda el tema de la epistemología de la ciencia se circunscribe al desarrollo del pensamiento humano. Y tercero, analizar algunas bases del pensamiento de Occidente. Hago esa precaución porque sin duda que hay otro tipo de abordaje de estos mismos problemas mirados desde otras visiones culturales, como el pensamiento oriental, por ejemplo, más orientado hacia las visiones trascendentes y metafísicas y menos pragmáticas de la ciencia occidental. Pero la idea es llegar a asumir un posicionamiento epistemológico crítico acerca de cómo se ha desarrollado el conocimiento científico moderno y de qué manera lo tenemos que empezar a mirar desde la posmodernidad o lo que yo llamo la transición cultural. Respecto de las reflexiones epistemológicas generales, lo primero es plantear que todo emerge desde la incertidumbre, sin interrogantes, sin un cuestionamiento acerca de la realidad, sin tener nuevas preguntas, no hay ninguna posibilidad de construcción de pensamiento científico y por lo tanto menos de lograr evidencia científica. Por lo tanto, el supuesto básico es que para conocer necesitamos, a través de la formulación de interrogantes, acercarnos a lo inédito, desbordar el límite de lo conocido para invadir lo por conocer. Entonces, la base de una epistemología de la ciencia radica en determinar cuáles son los límites del conocimiento científico, porque no todo el conocimiento es ciencia. Por lo tanto, hay preguntas epistemológicas que son esenciales y que tenemos que plantearnos. ¿Cuáles son las fuentes del conocimiento? ¿Cómo se genera el conocimiento? ¿Cómo se transfiere el conocimiento? Hay distintas aproximaciones sistemáticas respecto de la filosofía y como dentro de la filosofía la epistemología se sitúa como una disciplina específica. Y no es el caso analizar en detención estos temas, solamente colocarlos a título de inventario, pero por ejemplo la clasificación que hace Christian Wolff considera dentro de la filosofía como disciplina del pensamiento la filosofía del conocimiento, dentro de la cual denomina teoría del conocimiento a la epistemología, y la identifica como el estudio acerca de las fuentes y las formas de conformación del pensamiento. Voltaire ya en una detallada clasificación de las implicancias de la filosofía, donde identificaba la metafísica, la ontología, la axiología, la estética, la antropología, por nombrar algunas, planteaba que la nociología era la relación entre la gnosis, que es el conocimiento, y el logo, que es el discurso, el estudio, la delimitación de la abarcabilidad del conocimiento desde el punto de vista de sus características y límites. Y de ahí surge también el concepto de epistemología. Sin embargo, en la historia del pensamiento occidente hay muchos esfuerzos por construir sistemas filosóficos donde la disciplina del conocimiento se inserta. Hegel, Russell, Ortega y Gasset, Ferrer de Mora, Julián María, Fraile, Urdanós, Zubiri, un importante historiador español de la campaña, entre otros, muchos que debaten entre la visión nociológica y la visión epistemológica de la teoría del conocimiento. Los dejo anunciados para que si ustedes quieren profundizar puedan investigar al respecto. Pero lo más importante es tratar de delimitar cómo aprendimos a construir conocimiento en la modernidad. Y la forma de relación entre el sujeto inteligente, que es el hombre, y la realidad entendida como un objeto, fue la observación, la intervención de la inteligencia humana para modificar esa relación. Y en ese proceso de transformación, la construcción de conceptos que pudiesen representar el conocimiento generado. Por lo tanto, la dinámica del conocimiento moderno consistió en actuar sobre la realidad en una relación lineal entre un sujeto inteligente interviniente, un proceso de modificación sobre un objeto que era aprehensible. Esta linealidad situaba a
un sujeto consciente sobre la base de una relación con una realidad observable para construir conceptos que la representaran. Sin embargo, el problema ontológico aquí del ser y de la esencia se relaciona con que la realidad no es única. Si fuera solamente la realidad de las cosas, podríamos hacer ciencia sobre la realidad del mundo de lo tangible, el mundo de los objetos. Pero la realidad también está compuesta de ideas, el mundo de lo abstracto, el mundo inmanente. Entonces, uno de los grandes problemas que viene heredado de los tiempos de la Grecia clásica, desde el idealismo platoniano y el racionalismo aristotélico como dos grandes visiones del mundo, es dónde está el límite que demarca el ámbito de la ciencia. Si podemos hacer ciencia solamente sobre las cosas, o también podemos hacer ciencia sobre lo abstracto. Por lo tanto, por ejemplo, la matemática, que es abstracta, es una representación de la realidad, ¿es una ciencia? O la física, que es sobre el mundo de las cosas. ¿Cómo logramos construir ese conocimiento? ¿Y qué de lo abstracto no es ciencia? Por ejemplo, la metafísica, la estética, la lógica. Entonces, emergen nociones epistemológicas tales como el objeto o la cosa observable, el mundo de los objetos percibidos por los sentidos, y también el concepto de idea o del ser, un concepto ontológico que se vincula con el lenguaje, la estética, la geometría, la metafísica, la ética, que no son mundos aprehensibles aparentemente por los sentidos. De alguna manera, el hombre moderno necesitó construir categorías epistemológicas que le permitieran abordar la primera aproximación al mundo de lo concreto. Y surgen las nociones de tiempo y espacio como instituciones definidas por Kant como sensibles, como formas de percepción de la realidad. Lo que Galileo definió como la noción de espacio largo, ancho y alto, es decir, si quiere construir ciencia, mida, o lo que Einstein definió como el tiempo, y como hombre sabio lo dijo de manera simple. El tiempo humano es el tiempo cronológico, lo que mide el reloj. No complicó el tema a nivel del tiempo astronómico, que era otra dimensión de la teoría de la relatividad. Entonces, hay un tema de demarcación ahí que hay que definir. Una cosa es representaciones a través de los instrumentos, otra cosa es la medición del tiempo y del espacio. Pero no se reduce solamente a establecer categorías objetivas. La noción de sustancia, la finita corpórea, el corpus de conocimiento, o la finita pensante, el cogitans, los atributos y modos que Descartes definió como formas de establecer el método científico, de la duda metódica, el método deductivo, que fue el eje orientador metodológico de la ciencia moderna, también nos plantea limitaciones. ¿Dónde está la esencia, el ser, la ontología del conocimiento? Por lo tanto, el tema es ¿dónde está la fuente del conocimiento? ¿Qué es lo que nos permite saber que conocemos? Y si pudiésemos aproximar una primera fuente del conocimiento, la podríamos definir como la capacidad de la inteligencia humana de observar estas realidades y de conceptualizarlas, es decir, de usar el lenguaje a través de procesos de autorreflexión y de exploración que permiten capturar atributos, características esenciales que logran aprehender, incorporar, conceptualizar la cosa, el hecho, el fenómeno, la circunstancia, el símbolo o la idea que estamos conociendo. Entonces, el medio del conocimiento es el lenguaje. Sin lenguaje no hay conocimiento. Y estamos hablando del concepto de lenguaje en un sentido epistemológico. La lengua materna es una forma de lenguaje. Es un convencionalismo cultural que permite representar de manera simbólica la realidad, pero también la matemática, la geometría, el arte es un lenguaje. Cualquier representación abstracta, el lenguaje de señas, por ejemplo, es un lenguaje. Por lo tanto, toda forma de representación de la realidad a través del lenguaje mediada por un método
podría aproximarse a lo que podríamos considerar como conocimiento científico. Sin embargo, ¿cómo se conforma el conocimiento? Hay principios, por ejemplo, metaprincipios que plantean epistemológicamente que el realismo es la relación entre lo que rige lo real, lo concreto, lo aprehensible, con los principios que rigen la razón. Es decir, de alguna manera, para poder construir conocimiento necesito establecer una relación lógica, explicativa, de las causas y las consecuencias que se establecen como principios explicativos sobre un fenómeno hecho o cosa investigada. Por lo tanto, el saber está relacionado con la razón. Sin embargo, las causas también tienen principios. Por ejemplo, toda causa que reproduce un fenómeno bajo las mismas circunstancias debería tener los mismos efectos. Ese es otro principio de la ciencia fáctica positiva, o el principio de la no contradicción. No es posible pensar lo contradictorio científicamente. El círculo es círculo y el cuadrado es cuadrado. En dialéctica podemos pensar contradictoriamente, pero la dialéctica está en el plano del pensamiento idealista, está en el plano del pensamiento metafísico. Es otro método de análisis de la realidad, pero no me permite ahora hacer ciencia. Quizás en los tiempos de la Grecia clásica era posible hacer ese tipo de ciencia. Es decir, lo que necesitamos en el fondo es que el objeto, la cosa investigada, efectúe, experimente una adecuación entre la realidad que investigamos y el entendimiento humano. Y para eso usamos la razón. Por lo tanto, en la ciencia moderna, la verificación es el resultado de la adecuación entre la cosa o el objeto investigado y el entendimiento. Por lo tanto, la solución científica radica en que el último criterio de la ciencia es la evidencia. Y de esta manera el conocimiento científico se construyó. Copérnico, Galileo, Kepler, Descartes, Pascal, Newton fueron la base fundacional de la ciencia moderna. Copérnico no podía diseñar su teoría heliocéntrica sin romper con una tradición de 10 siglos de una teoría geocéntrica fundada por Ptolomeo y sacralizada religiosamente. Se requería un método. Entonces las bases del pensamiento científico se sustentaron en el método, en el ordenamiento en base a principios. Por ejemplo, la objetividad epistemológica. Surge el conocimiento positivista, que descansa en que en la medida que estos principios se ejerzan, es posible la formulación de leyes universales. Y estas leyes deben estar sustentadas en evidencia, en ciertas reglas particulares que se comportan de determinada manera y que en la medida que esos comportamientos son evidenciados, se pueden generalizar y universalizar. Por lo tanto, de alguna manera la ciencia moderna instala unas ciertas capacidades predictivas, esas leyes generales que rigen comportamiento de los objetos, de los hechos o de los fenómenos que ya fueron investigados y que, dadas las mismas condiciones, los mismos contextos, deberían de alguna manera comportarse de la misma forma si dichos contextos se repiten. Sin embargo, estas cosas no funcionan necesariamente de manera tan lineal y mecánica. Por ejemplo, si nos vamos a las bases del pensamiento positivista de Hume, la experiencia, según Hume, es la fuente del conocimiento. Necesitamos tener una base sensible en que a través de la mediación de los sentidos interactuamos con la realidad y podemos construir conocimiento. Esto significa que, según Hume, la única forma de la veracidad del conocimiento radica en la universalización, en que este conocimiento sea generalizable. Por ejemplo, hoy día el genoma humano ha sido descrito casi en un 99% y es parte hoy día del conocimiento universalmente aceptable. Esto ya también estaba complementado en los estudios de Kant,
cuando confronta su crítica a la razón pura con la crítica a la razón práctica. Lo que Kant busca es delimitar dónde está la frontera del conocimiento científico y dónde ya desborda el conocimiento metafísico. Entonces, para Kant, ¿qué es un saber científico? Primero, es un saber necesario, en que más que el conocimiento sobre los objetos en sí mismos, necesitamos construir una epistemología acerca de cómo conocemos esos objetos y de qué manera esto se transforma en verdades universales. Y de ahí, bueno, la ciencia moderna se sustenta en el positivismo clásico. La razón es la ciencia, capaz de instaurar un orden social basado en lo positivo, en lo real, lo útil, lo preciso, lo constructivo. Comte, en su discurso sobre el espíritu positivo, fundamenta el logro del conocimiento en la razón aplicada. Las teorías se fundan en los métodos científicos y los problemas sociales, morales, los problemas del hombre situado son estudiados desde la perspectiva científica positiva basada en una observación empírica. El empirismo fue la forma de comprensión de las posibilidades de los objetos investigados. Conocemos los objetos a través de representaciones de tiempo y espacio, por lo tanto de mediciones acerca de lo que el hombre aprende sobre la realidad. Sin embargo, estas estructuras cognitivas, como sujeto trascendental kantiano, alcanzan formas de verdad de manera clara y distinta en la medida que somos capaces de abstraer las determinaciones individuales a las cuales estamos expuestos. Es decir, nuestra verdad científica tampoco es neutra. Por ejemplo, si necesitamos el lenguaje para transferir el conocimiento, el lenguaje no es neutro. Wittgenstein, cuando lo estudia como representaciones, establece las intermediaciones del lenguaje como una limitación. Por ejemplo, Levi-Strauss plantea las limitaciones de la cultura, el tema de las diferencias sociales en las estructuras de clase, la historia individual desde el punto de vista existencialista sartreano, el tema del género, el tema del determinismo geográfico. Hay un sinnúmero de condiciones que están determinando la forma en cómo nosotros hacemos esta adecuación de la cosa a través del entendimiento. Por lo tanto, tampoco la verdad científica es absolutamente inmutable. El último criterio de verdad de lo que aparece y vive en la ciencia moderna es la evidencia. Pero ya con esto de las intermediaciones de cómo representamos la realidad, empezamos a tener ciertas dudas acerca de cuál es el último criterio de verdad. De alguna manera, esta verdad está interpelada por el error. El error es intrínsecamente humano. Por lo tanto, anticipándonos al anarquismo epistemológico, que es un síntoma postmoderno que vamos a ver un poquitito más adelante, de alguna manera la ciencia, las leyes universales, el conocimiento científico no es inmutable. Y ya lo sabemos por experiencia, hay muchos ejemplos de cómo la ciencia, por ejemplo, la ciencia médica, la farmacología, en pos de la verdad científica, ha cometido errores que han afectado de manera determinante la vida del ser humano. Por lo tanto, para construir dignidad humana a través del conocimiento científico, necesitamos que ese conocimiento sea verdadero. Y esa verdad, a mí me encanta representarlo a través de la metáfora de la red del pescador. ¿Qué es lo que puede conocer el pescador? Lo que atrapa la red. Un pescador artesanal no es experto en ballenas, en delfines. Él es experto en los peces que atrapa en su propia red. Por lo tanto, las posibilidades del saber científico están limitadas a estas dimensiones de las categorías modernas de tiempo y espacio. Esa fue la ciencia de la modernidad. El problema es que estamos en una transición cultural. La modernidad no ha sido capaz, no fue capaz de resolver los grandes problemas humanos. Y surgen nuevas categorías. El hombre moderno era bidimensional, tiempo y espacio. El hombre en transición cultural es tridimensional.
tiempo, espacio y virtualidad. Ciberespacio, nueva categoría de la transición cultural. Entonces, ¿cómo resolvemos las grandes interrogantes a priorísticas? ¿Qué conocemos? Es decir, ¿qué conocemos acerca de la realidad que nos rodea? Si hoy día la realidad está más compleja y las categorías las categorías modernas no nos son suficientes. ¿Por qué conocemos? ¿Debido a qué conocemos? ¿Cuál es nuestro marco de referencia conceptual? ¿Cuáles son las razones, la convicción que tenemos acerca de lo que conocemos? ¿De quién conocemos? ¿Cuál es nuestro margen de referencia? La red de saberes, los fundamentos y las teorías que sustentan nuestro saber científico. ¿De dónde conocemos? ¿En qué lugar conocemos? ¿Cuáles son los contextos en los cuales investigamos? La investigación, por ejemplo, en educación se limita solamente a lo que sucede en los espacios de tiempo y espacio del aula tradicional, o desborda y hay otros fenómenos de la realidad compleja que la rodean que complejizan esa investigación. ¿Cuánto conocemos? ¿Cuál es nuestro repertorio de saberes previos? ¿Cuándo debemos diagnosticar, explorar, transferir el conocimiento? Son preguntas que tenemos que plantearnos. El know-how. ¿Cuánto conocemos acerca del objeto de estudio que queremos investigar? El estado del arte, es decir, ¿quiénes ya han investigado acerca de nuestro objeto de estudio? ¿Cuánto se ha avanzado en el último tiempo, tanto en experiencias de innovación como de investigación, acerca de nuestro objeto de estudio? Son grandes interrogantes epistemológicas que no todas hoy día pueden ser resueltas por las categorías de la modernidad, de cómo se hizo ciencia positiva. Entonces, necesitamos asumir una visión epistemológica crítica. Por ejemplo, Husserl, cuando plantea la visión fenomenológica de la ciencia, plantea que en realidad el mundo de la ciencia es lo que aparece en la conciencia de los seres humanos. No es solamente la evidencia medible del mundo objetivo, sino que son estructuras de la experiencia que los hombres tienen a través de los niveles de conciencia sobre los fenómenos investigados. Por lo tanto, de alguna manera, la fenomenología es una forma crítica de entender la ciencia. Es un idealismo subjetivo sobre la ciencia. Por lo tanto, la evidencia psicológica es la que nos aproxima a nociones de verdad. Es el sujeto el que conoce. No es solo una ciencia basada en mediciones. Otra forma de visión crítica sobre la ciencia positiva fue la planteada por el Círculo de Viena, en donde el problema central era el lenguaje. La gran crítica a la ciencia positiva era: no hay un lenguaje común a todas las ciencias. Por lo tanto, necesitamos un empirismo lógico, una cierta consecuencia, un positivismo nuevo que nos permita entender la ciencia, una ciencia renovada, desde las ciencias naturales y las ciencias sociales, incorporando la relación activa entre la lógica y la matemática, para buscar un lenguaje común para las ciencias. Fue un tema que quedó pendiente y que fue de alguna manera retomado por la Escuela de Frankfurt y la teoría crítica. Las tres generaciones de la Escuela de Frankfurt, con Horkheimer, Adorno, Marcuse, Fromm, Habermas, Honneth, todos de alguna manera, desde la teoría crítica, cuestionaron el positivismo y buscaron, a través de un pensamiento basado en una nueva racionalidad, en una crítica a la sociedad contemporánea, moderna, y en donde se asumió que el conocimiento construido en la modernidad requería de una cierta emancipación, requería de una crítica social y política, y que también adquirió connotaciones ideológicas. Por lo tanto, de alguna manera no bastaba la razón. Asumen que la razón está supeditada a una cierta forma de autoridad situada en la dimensión política y cultural. Y por lo tanto, la ciencia también requiere una revisión profunda de sus métodos. Se requiere una acción comunicativa que asuma el lenguaje
como una expresión intersubjetiva entre los seres humanos. Es decir, ya no es solo el científico individual en el laboratorio el capaz de construir conocimiento. Se requiere asumir que hay una crisis del positivismo y que hay que entender que la intermediación del lenguaje nuevamente es un desafío no resuelto. Entonces, el tema de la demarcación, Popper lo ataca de una manera absolutamente franca y plantea la teoría de la falsación como un criterio de demarcación de la ciencia. Es decir, no hay ningún conocimiento científico inmutable. Todo conocimiento científico tiene que ser expuesto a una tesis o una hipótesis nula. Y es por eso que en la ciencia contemporánea se antepone una hipótesis sub 0 a una hipótesis sub 1 o viceversa, se contraponen. Porque de alguna manera hay que refutar las teorías y hay que hacer los contraejemplos científicos para establecer que las teorías científicas no son siempre totalmente verdaderas y pueden adquirir nociones de verdad en la medida que están expuestas a este proceso de falsación. Lo que está buscando Popper es un progreso científico que supere la visión verificacionista clásica positivista de la ciencia moderna. Y por lo tanto, todas las consecuencias observables de la ciencia son puestas a prueba y pueden ser refutadas. Esto se da en un contexto que no tengo tiempo de poder analizar en detalle, pero la ciencia moderna heredó aportes positivos al desarrollo humano. El avance cultural, la masificación de la educación como el progreso o el apalancamiento del progreso de los pueblos, el desarrollo científico y tecnológico que mejoró las condiciones de vida de los seres humanos, el avance de la medicina, la democratización de la sociedad al instalar sistemas democráticos de gobierno que permitieron mayor participación, la energía generada por el hombre, el aumento de la eficacia, el estado de bienestar, el acercamiento entre los hombres a través de la comunicación, de cómo las singularidades culturales de los grupos humanos se vincularon con una cultura global, una cultura escalumana, como hablaba McLuhan. De alguna manera, la democracia liberal pretendió en la modernidad, utilizando la ciencia y la tecnología como medios para resolver los grandes problemas de la humanidad. Las ciencias positivas buscaron establecer límites entre el conocimiento basado en la evidencia y el mundo metafísico que trascendía el mundo de lo concreto. Sin embargo, también nos vimos expuestos a grandes macroconsecuencias que caracterizaron el conocimiento científico. La fragmentación del conocimiento, la hiperespecialización, los modelos ideológicos culturales hegemónicos, el neoliberalismo económico que colocó el conocimiento al servicio de la generación de la riqueza, de la acumulación de riqueza y concentración del capital. De alguna manera la ciencia se vio neutralizada por los intereses económicos. La brecha social, la alianza entre el poder político y el poder económico, la desinclusión de las minorías, la contaminación, el calentamiento global, el descalabro ecológico, son todas grandes macro consecuencias que también están asociadas al comportamiento de la ciencia moderna. El desarrollo sostenido de la ciencia fue orientado por principios neopositivistas que fragmentaron el conocimiento, entonces no lograron entender la complejidad de la realidad y estuvieron fuertemente vinculadas a intereses económicos. Hubo niveles superiores de conocimiento que nos acercaron a los fenómenos naturales y humanos, pero desde una manera fragmentada. Se disgregó el conocimiento en la hiperespecialización. Y estamos ahora ante grandes interrogantes. La transición cultural demanda nuevos paradigmas de la ciencia. Hay distintas respuestas, hay grandes interrogantes. Algunos le llaman sociedad de la información, cultura global, sociedad del conocimiento, cultura cibernética, sociedad líquida, sociedad relativa, sociedad posmoderna. Yo prefiero hablar de las demandas de la transición cultural, donde aparecen nuevos paradigmas. Por ejemplo, la epistemología de la complejidad de Morán, el anarquismo epistemológico de Kuhn, Lakatos, Feyerabend,
la epistemología posmoderna de la ciencia, de Lyotard, Ferrer, la epistemología virtual de McLuhan, Castle, Prensky, por nombrar algunos, Kurzweil, ahora que está hablando de la transhumanización y la visión del futuro de la disrupción tecnológica. Las epistemologías del sur, de Di Souza, buscando superar esta fuerte concentración eurocentrista del conocimiento científico y cómo levantar una nueva mirada. Bueno, las epistemologías feministas, por nombrar algunas, el relativismo epistemológico, hay muchas otras. Yo quisiera solamente analizar de manera muy breve algunas manifestaciones de la visión crítica de la ciencia positivista. El anarquismo epistemológico de Feyerabend, por ejemplo, parte desde una crítica del método. El método científico, por el solo hecho antropológico de ser una expresión del ser humano, encierra la imperfección del hombre mismo, sus propias contradicciones. Por lo tanto, hay un esbozo de una teoría anárquica del conocimiento. La ciencia requiere de mayor libertad y de mayor flexibilidad. El gran problema de la investigación en el caso de la educación es que nos hemos visto expuestos a adaptar los objetos de estudio a el método, cuando en realidad el tema es al revés. Tenemos que adaptar el método a los objetos de estudio. Y en educación los objetos de estudio son multifactoriales y complejos. Por lo tanto, las teorías neopositivistas probablemente no nos basten. Necesitamos métodos mixtos, necesitamos recurrir a una intersección de distintas disciplinas científicas. Entonces, el Tratado contra el Método de Feyerabend propone una epistemología abierta, aplicar distintos enfoques y técnicas de investigación, postular leyes que no sean inamovibles, flexibilizar la ciencia, y esto en educación es muy necesario. Otro tema es la demarcación. La demarcación del límite de la ciencia continúa presente. Lakatos plantea que la ciencia está imposibilitada de enunciar normas universales, porque lo que planteaba el Círculo de Viena, que era que la ciencia tuviese un lenguaje común para poder representar su conocimiento, aún no está resuelto. Por lo tanto, las razones objetivas de la ciencia muchas veces terminan siendo pseudociencia. Y en educación nos pasa mucho eso. Nos quedamos en las investigaciones diagnósticas o en las investigaciones cuasi experimentales. Entonces, colocamos un grupo control, un grupo experimental, intervenimos con una variable, vemos si hay diferencias en las puntuaciones y asignamos significados importantes sin tener perfecta noción respecto de cómo hemos aislado esa variable. Por lo tanto, podemos tener un gran riesgo de estar haciendo pseudociencia. Tomás Kuhn sigue insistiendo en la inconmensurabilidad de la ciencia. Hay una ausencia de una unidad común, no tenemos un lenguaje común, no tenemos una forma común de hacer ciencia. Por lo tanto, la ciencia requiere de una apertura. Y aquí es donde el paradigma de la complejidad de Morán nos sirve. En educación sobre todo. Si asumimos que lo que estamos investigando son instancias insertas en contextos complejos, investigar en educación, por ejemplo, no nos basta con tener como informantes claves a los profesores, a los estudiantes, o a los apoderados, o a los administrativos. El fenómeno educativo no es una burbuja, está inserta dentro de un contexto social y cultural complejo. Por ejemplo, ahora tenemos el problema de las tecnologías en la pandemia. Entonces, si vamos a investigar, tenemos que investigar cómo se comportan las tecnologías. Y detrás de las tecnologías hay hardware, software, conectividad, proveedores de software educativo, software bueno, software de mala calidad. Entonces hay otros actores. No podemos investigar solamente lo que sucede en el aula. Tenemos que también investigar lo que sucede en el ciberespacio. Por lo tanto, el principio de la incertidumbre se mantiene presente en la epistemología de la complejidad. Lo que necesitamos es construir unos bucles de conocimiento donde distintos actores actúen como informantes claves y podamos tener una visión compleja de los fenómenos que investigamos. Esa es una forma distinta de entender la investigación en educación.
Por lo tanto, de alguna manera nos liberamos de las ataduras neopositivistas que nos imponen que la única forma de investigar es midiendo, teniendo datos cuantitativos o algunas observaciones cualitativas, pero que requieren de ciertas evidencias medibles. Requerimos de la fenomenología, requerimos de la sociología, requerimos de la complejidad, requerimos de otras visiones. Por lo tanto, hay que construir una ciencia desde el contexto en el que vivimos. Necesitamos una ciencia para el mundo nuestro, latinoamericano, iberoamericano, que de alguna manera rescate los contextos sociales y culturales en los cuales estamos insertos. Necesitamos fundamento para una nueva teoría, una reinvención de cómo se ejerce las relaciones de poder. Foucault plantea que las redes de poder operan en todas partes, en las instancias de la sociedad, en la escuela, en el ejército, en las cárceles, en las religiones, pero también en la ciencia. La ciencia hoy día está subordinada al poder político-económico. Cada vez se asignan menos recursos para investigar. Una pensadora europea hace poco, a propósito de las investigaciones sobre el coronavirus, decía: a los futbolistas se les pagan millones de dólares y a los investigadores se les entregan migajas para investigar. Esa es la desproporción en la que vivimos actualmente. Necesitamos una nueva ciencia, una ciencia más social y una economía y una política más vinculada con lo que somos y lo que debemos ser. Por lo tanto, revisen estas nuevas posturas, plantéense nuevas formas de entender cómo investigar en educación. Tenemos que tener una teoría crítica sobre cómo se hace educación y cómo se investiga en educación. Sé que he sido muy rápido, sé que tengo poco tiempo para explicar cosas complejas. Tenemos publicaciones que podemos compartir con ustedes, libros y capítulos de libros que podemos poner a disposición para profundizar. También quedaré disponible para la apertura de un espacio de debate y análisis con ustedes. Me excuso por lo rápido, por lo superficial y porque no puedo entrar a profundizar más como yo quisiera, pero lo que me interesa es dejar lanzada la inquietud de que investigar en educación requiere repensar el pensamiento científico. Un abrazo, nos mantenemos comunicados. Muchas gracias por su paciencia y por su atención. Gracias, querido doctor Marcelo Careaga. La verdad que he quedado encantadísimo, ha sido un disfrute total el escucharle. Miren, no había escuchado una clase tan magistral como la de usted en el tema de epistemología. Le agradezco muchísimo, pero muchísimo haber regalado de su tiempo para nosotros y ilustrarnos en este tema. Bueno, quiero invitarle al profesor Contreras, le estoy habilitando el micrófono. Me imagino que hay muchas preguntas. Ingeniero Contreras, buenas noches. Buenas noches, estamos listos aquí con las preguntas. Espérenme un minutito, le estoy habilitando el micrófono al doctor Marcelo Careaga, que está apagado en este momento. Un minutingo, ya está. Doctor Marcelo Careaga, está habilitado ahora su micrófono. Ingeniero Contreras. Ok, comenzamos entonces con las preguntas que hay. Una de ellas dice, ¿cómo influyen los fenómenos del mundo exterior en el pensamiento? El pensamiento es una forma de construir conocimiento sobre la realidad, por lo tanto no es neutro. Las intermediaciones del lenguaje a las que hacía mención están condicionadas por las formas en que interactuamos con el resto de los hombres, con la sociedad, con el entorno geográfico, con la cultura, y también por las relaciones políticas e ideológicas, los condicionantes religiosos, doctrinarios. No somos seres neutros.
como tampoco las tecnologías son neutras. En este momento yo estoy comunicándome con ustedes y no estoy hablando con una pantalla. Estoy teniendo el privilegio de hablar con colegas académicos de una universidad de un país hermano y por lo tanto estamos interactuando entre personas y nos estamos influyendo recíprocamente. Somos una expresión singular de la agrupación humana a la que pertenecemos. Pero también ahora tenemos la complejidad de la cultura a escala humana, la aldea global de la que hablaba McLuhan. Entonces, la pregunta es muy profunda y requiere un análisis muy detallado. Yo siempre tengo mucho pudor respecto de estas instancias en donde tenemos que tratar temas muy complejos con muy poco tiempo como para profundizar. Eh, Creo que esa pregunta tiene que ver también con los desafíos del futuro, de la pospandemia o de lo que están llamando la nueva normalidad. Vamos a ser distintos. Estamos enfrentados a una disrupción tecnológica. En las próximas 2 décadas la fisonomía del mundo va a cambiar drásticamente y por lo tanto todo eso va a influir en nuestra forma de pensamiento. Categóricamente no somos neutros, ni las personas, ni las tecnologías que son los ambientes artificiales que son creados por el hombre para ser habitados por el hombre y que nos terminan modificando también en nuestra propia identidad. Perfecto. La siguiente pregunta ¿es posible decir o afirmar que el debate epistemológico de la comunicación puede interpelar a la epistemología del conocimiento? Sin duda, si tomamos las ideas del anarquismo epistemológico, todo lo creado por el hombre desde la ciencia o desde la cultura está en permanente movimiento. Nada es inmutable. Lo que en algún momento fue una verdad se puede transformar incluso en un efecto contraproducente en contra del hombre mismo. Hay ejemplos dramáticos en la historia de la ciencia moderna. No sé si recuerdan la talidomida, que era un medicamento que fue consumido y nacieron miles de niños con deformaciones. Y eso era ciencia, ciencia bioquímica, que en su momento tenía una noción de verdad basada en la evidencia, y sin embargo se volcó en contra del hombre mismo. Entonces, la ciencia, la tecnología, las creaciones humanas pueden ser utilizadas para el bien común, para hacer el bien o para destruir. Yo puedo utilizar un cuchillo para cortar una manzana en dos y compartirla con un amigo, con un compañero. O se puede utilizar un cuchillo para asesinar. Entonces, en los ambientes que vivimos, hay una necesidad permanente eh, de una ética que permita que lo que estamos haciendo nos conduzca hacia el bien común, hacia la solidaridad, hacia la fraternidad, hacia todas estas ausencias que hoy día vemos que son tan necesarias, sobre todo cuando estamos en este contexto tan excepcional de la pandemia. Eso podría ser mi reflexión. Ok, gracias, doctor. La siguiente pregunta, ¿dónde está el límite entre lo ontológico y lo epistemológico? La ontología tiene que ver con el ser. El ser tiene que ver con la esencia, con la existencia misma. Y lo epistemológico tiene que ver exclusivamente con el conocimiento, es decir, con la capacidad que tenemos los seres humanos como seres inteligentes de hacer constructos intelectuales teóricos o prácticos sobre la realidad de las cosas o la realidad de las ideas. Lo ontológico es permanente, es como la libertad, como el amor, son las grandes búsquedas de la esencia, del ethos humano. Por lo tanto, es algo que está y que no se resuelve nunca, mientras estamos vivos. Y en la trascendencia de la muerte pasamos a ser parte del éter, del ser. Ahí me gusta mucho la visión panteísta de Teilhard de Chardin,
que dice, somos parte de alfa y omega. Alfa es el principio, omega es el fin, pero el principio y el fin son lo mismo. Y todos estamos en transición en ese ser trascendente que le podemos llamar Dios, o que le podemos llamar ser, o le podemos llamar ente, o le podemos llamar esencia. Depende de cómo cada cual descubra el acercamiento a la noción del ser. Pero el ser es algo mucho más omniabarcante que el conocimiento humano, que es solamente una expresión más de la inteligencia de la especie. Excelente. Siguiente pregunta. ¿Dónde se encuentra la frontera entre el conocimiento y la ciencia? Uh, lo que sucede es que hay distintos tipos de conocimiento. Esta es una cuestión no resuelta y que viene desde la Grecia clásica, desde la visión idealista platoniana, racionalista aristotélica, el tema de la demarcación planteado en Kant, por ejemplo, en la crítica a la razón pura y la crítica a la razón práctica, es todo el debate donde está intentándose establecer la frontera entre qué es lo que es conocimiento científico y qué es lo que es metafísica, qué es lo que está más allá de los fenómenos de la naturaleza, de lo que la ciencia puede construir a través del conocimiento fáctico, empírico. Entonces, el tema no está resuelto. La teología, la axiología, la estética, son abstractas. La música no es concreta. Puedo construir conocimientos sobre cómo se estructura el lenguaje musical, pero la música en sí misma es abstracta. Entonces, ¿dónde está el límite? Es muy difícil. Es algo no resuelto. La frontera no está delineada y de hecho los anarquistas epistemológicos plantean que es un tema que nunca va a ser resuelto por el hombre. Perfecto. La siguiente pregunta, ¿la realidad es objetiva o subjetiva? Depende de la escuela del pensamiento que se esté posicionando. Todo investigador requiere un posicionamiento epistemológico. Si yo me sitúo desde el escepticismo, voy a dudar de todo lo que puede estar en la realidad y voy a dudar del método que yo pueda usar para poder tratar de descubrir qué nociones de verdad hay en la realidad. Pero si lo miro desde el empirismo inglés o del pragmatismo americano, voy a pensar que puedo construir conocimientos basados en la demostración de experiencias concretas que se puedan medir y demostrar. Entonces, también, yo creo que los grandes problemas humanos a nivel del pensamiento, de la epistemología, son el intento de delimitar. Yo creo que vamos hacia unos nuevos paradigmas que, lejos de buscar delimitar, lo que buscan es ampliar, integrar. El mejor ejemplo es la ciencia moderna fragmentó la realidad, la especializó y provocó grandes consecuencias, grandes macro consecuencias, como las que señalé muy rápidamente. Hoy día las tendencias son a la integración, a entender la realidad como un todo complejo. Entonces requerimos, más que establecer límites, eh, abrir, hacer aperturas epistemológicas, repensar. Estamos en un momento de inflexión en la historia que no tiene que ver con la pandemia, tiene que ver con una transición cultural, porque la cultura humana cambia cuando cambia la inteligencia del hombre. Y hoy día las tecnologías son una extensión artificial de la inteligencia natural, humana. Y por lo tanto, el hombre está resolviendo sus problemas de otra manera y requiere de nuevos paradigmas, nuevas formas de comprensión. Mi opinión es que hay que repensarlo todo, más que pensar en los límites. Excelente. La siguiente pregunta es, en la investigación científica, ¿cómo se aplica lo expuesto por Popper? Bueno, la falsación es una parte del método neopositivista que lo que plantea en términos prácticos es que a la formulación de una hipótesis, que es
Una hipótesis, ustedes saben que puede ser una interrogante, una afirmación, una tesis que yo quiero demostrar a través del método científico. Debo anteponer el opuesto, la antítesis. De alguna manera, Popper plantea a través del falsacionismo ciertos principios dialécticos, anteponer los opuestos para demostrar que el nivel de certidumbre que he logrado a través de la aplicación del método tiene cierta noción de verdad. Y digo noción de verdad porque nunca va a ser una verdad absoluta, es una aproximación a una cierta noción de verdad. Y por eso que uno de los riesgos del neopositivismo es lo tautológico, que hay que tratar de evitar, que es que cuando uno investiga, en la forma en cómo diseña su investigación, está intentando intencionar voluntariamente, con un voluntarismo científico, las respuestas. Entonces, muchas veces, cuando la hipótesis no se valida, se cree que la investigación fue un error. Y no es así. Fleming, cuando descubrió la penicilina, lo descubrió por una cuestión accidental, por un error. Por lo tanto, el falsacionismo también permite encontrar fuentes de conocimiento en el reconocimiento de los errores. Eso en términos así generales. Es más complejo que eso, pero en términos generales esa es mi respuesta. Ok, gracias. Lo siguiente, la epistemología del Occidente fue descontextualizada, eliminó de su proceso de reflexión de la construcción del conocimiento el contexto cultural y político. ¿Es posible hoy pensar en otras epistemologías? Sin duda, eh, en Chile tenemos dos pensadores que desarrollaron el concepto de la autopoiesis y lo que se denominó la biología del conocimiento. Uno era Maturana, que era el maestro, y el otro era Francisco Varela, que era el discípulo, y que, para mi modo de entender, superó al maestro, y él buscó, creó un instituto sobre la mente y el espíritu, y buscó unificar las visiones trascendentes de la visión oriental del mundo. Entonces juntó a los monjes tibetanos que estaban en el antiguo occidental. La visión de la vida oriental está hacia el interior, hacia la meditación trascendental. Está en función de la búsqueda de las ideas escatológicas, no en el pragmatismo nuestro. Y él quiso unir ambas cosas para construir una nueva ciencia. Y desafortunadamente él falleció prematuramente por una enfermedad y no logró terminar. Lo mismo que le pasó a Hawking con la teoría unificada del conocimiento. Eh, hay que seguir buscando. Yo creo que la respuesta es, la palabra es repensar. Tenemos que repensar. Y por supuesto que hay que buscar nuevas epistemologías. Perfecto. La siguiente pregunta, la tecnología ya superó ampliamente a la investigación. ¿Qué se debe hacer? Esa afirmación tan categórica me cuesta aceptarla. Si hay algo que hizo la modernidad fue unificar el proceso de desarrollo de la ciencia con el proceso de desarrollo de la tecnología y lo integró. Desde el momento que el hombre construyó su propia fuente de energía, la energía del vapor, la eléctrica, después los hidrocarburos, con todos los problemas que tenemos como consecuencia, unificó la ciencia y la tecnología. La tecnología no opera independiente de la ciencia. Hoy más que nunca están unificadas. Ahí Stigler plantea que las tecnologías son los espacios artificiales creados por el hombre para ser habitados por el hombre. Por lo tanto, son antropológicas. Y la ciencia es también una expresión sistemática del conocimiento humano. Por lo tanto, lo que necesitamos para el futuro, Kurzweil le llama la transhumanización.
La integración de la inteligencia artificial con la inteligencia natural es la nueva forma de la cultura cibernética humana que se está desarrollando rápidamente y que obviamente no separa la tecnología de la ciencia. Sí haría una salvedad respecto del uso de la tecnología. Creo que con Johnny, cuando tuvimos nuestras conversaciones, nos quedó algo pendiente ahí, que si en algún momento ustedes tienen el interés y la paciencia y la bondad que han tenido de escucharme hoy día y quieren, podemos detenernos a hablar sobre tecnología y los desafíos de la disrupción tecnológica proyectados hacia las próximas 2 décadas, hacia dónde vamos. Pero sí quiero decir una cosa epistemológica respecto de las tecnologías. La tendencia moderna ha sido el consumo de información. Somos oportunistas tecnológicos. Lo que hacemos es consumir lo que está. Y peor aún, consumimos el 30% del potencial instalado. Hay un 70% de capacidad tecnológica instalada ociosa que no usamos. Pero peor aún, no usamos las tecnologías para gestionar conocimiento. Entonces el gran desafío que tenemos en educación es que los profesores y los estudiantes seamos capaces de usar las tecnologías para conformar comunidades virtuales de aprendizaje donde se gestione conocimiento y la administración de información sea solo el punto de partida. Si no, nos quedamos con lo que denunciaba McLuhan en la década del 60, la escuela retrovisor, la escuela que mira hacia lo conocido, cuando en realidad lo que tenemos que hacer es mirar hacia lo por conocer. Entonces hay temas pendientes por debatir. Perfecto. La siguiente pregunta. ¿Es correcto sostener que desde el punto de vista epistemológico existen dos grandes paradigmas de investigación, el positivista y el humanístico interpretativo? ¿No? La, la exposición tan rápida que hice se puede demostrar rápidamente que hay otros paradigmas nuevos. Toda la posición posmoderna de Ferré, de Lyotard, el tema de la visión paradigmática de Kuhn, el tema del anarquismo epistemológico de Feyerabend, la misma epistemología de la complejidad o epistemología del sur, la epistemología feminista. Hay muchos paradigmas. Yo creo que quizás puede haber una cierta confusión idiosincrática heredada del positivismo, que una cosa es el método y otra cosa es el paradigma epistemológico. Cuando yo trabajo con mis estudiantes de doctorado, lo primero que les digo es que para poder investigar e incursionar en lo inédito, porque ellos tienen que, como en sus tesis, construir conocimiento nuevo, lo primero es el posicionamiento epistemológico y en paralelo la decisión metodológica. ¿Qué tipo de métodos voy a usar? Y hoy día las tendencias obviamente son los métodos mixtos. Ahí hay autores interesantes como Lanchier, Kerr y Risk, que son autores que han derribado los mitos de estos paralelismos excluyentes entre, por ejemplo, el método cualitativo y el cuantitativo. Hoy día las tendencias son a la integración de los métodos, a los métodos mixtos y a la combinación de los paradigmas. Por ejemplo, nosotros investigamos desde el paradigma de la complejidad, pero también tomamos nociones de la visión bioecológica de Bronfenbrenner, por ejemplo, en que nos aporta una visión sistémica de los problemas. Entonces, hay que ser eclécticos, hay que extraer elementos de distintos paradigmas y construir una propia convicción epistemológica, como yo creo que debo investigar en educación, y adaptar el enfoque epistemológico y los métodos a la complejidad, abarcabilidad y el contexto de lo que voy a investigar, y no al revés como se ha estado haciendo hasta ahora. Perfecto. La siguiente pregunta. ¿La ética y la moral tienen cabida en la construcción del conocimiento humano?
Esta es una pregunta interesantísima, lo dije muy rápido al pasar. Primero, se habla siempre de la ética y la moral como que fuesen casi lo mismo. Y uno muchas veces escucha en televisión hablar de la ética y la moral. Y en realidad son cosas distintas. Eh, la ética son los valores humanos permanentes. El valor de la vida, el valor de la verdad, de la libertad, el respeto por la naturaleza, el valor estético. eh, la moral es una expresión cultural, situada histórica y socialmente. Entonces, para una determinada agrupación humana, un determinado comportamiento, por ejemplo, en la cultura hindú, comer con la mano no es una cosa reñida con la moral. Eh, en una cultura caribeña, hacer toples en una playa no está reñida con la moral, pero en mi país sí, porque está consuetudinariamente no aceptado. La ética y la moral, ambas son consustanciales al conocimiento científico. Desafortunadamente, en esta tensión que les describí en algún momento entre el poder político, las mallas del poder de Foucault que están presentes en la sociedad, la ciencia se subordina a los intereses económicos y políticos y pierde connotación ética y moral. Es decir, no respeta el valor de la vida, por ejemplo, y transgrede ciertas, ciertos comportamientos propios de las culturas. Por ejemplo, los grupos humanos originarios en nuestro país, tenemos hospitales que son, o que intentan al menos respetar la moral y las costumbres del pueblo mapuche. Pero eso no ocurre siempre. Entonces, ética y moral consustanciales a no solo el conocimiento científico, a todo el conocimiento y al comportamiento humano. Excelente. La siguiente pregunta, en resumen, ¿qué es la falsación y la demarcación? ¿Cuándo se aplica? La falsación es el método neopositivista para anteponer la duda ante la hipótesis y para llegar a tener mayor nivel de certidumbre entre la evidencia científica obtenida y la validez de la hipótesis formulada. Y la demarcación es establecer dónde está el límite entre el conocimiento científico y otro tipo de conocimiento metafísico, teológico, en el fondo, eh, hasta dónde llegan los límites de la ciencia. Ahora, ninguno de los dos problemas está resuelto, ¿eh? Siguen latentes, por si acaso. Ok. La siguiente pregunta es, ¿cuál es la relación entre el positivismo y el método científico? Bueno, el positivismo es el método más clásico moderno que surge de los pensadores que nombré, es decir, el método cartesiano de la duda metódica, por ejemplo, es parte del positivismo. El positivismo de Comte, que valida que el conocimiento científico es lo útil, lo práctico, lo evidenciable. El positivismo lo que hace es establecer unas ciertas limitaciones a la ciencia que después evoluciona con el neopositivismo y con el anarquismo epistemológico, que es todo lo contrario. Excelente. Siguiente, ¿cómo debe ser una persona trascendente? Oh, es una pregunta extremadamente compleja y que cada cual debe resolver, porque desborda el tema de la ciencia, sin duda, y el tema de la epistemología. El posicionamiento existencial que cada cual hacemos, y eso depende también desde qué mirada del mundo y del hombre cada cual tiene, y cómo va evolucionando a través del tiempo también. Entonces, así como tenemos que tener un posicionamiento epistemológico,
también tenemos que tener un posicionamiento existencial trascendente. Y en muchos casos esto está intermediado por las creencias, las doctrinas, las religiones, por múltiples factores, pero eso es muy, muy personal. Perfecto. Siguiente pregunta. Habermas, refiriéndose a Adorno, dice que éste concibe la sociedad en categorías que no desmienten su procedencia de la lógica de Hegel. ¿Esto es comparable a la modernidad líquida de Zygmunt Bauman? Bueno, ahí estamos combinando muchas cosas, porque la sociedad líquida de Bauman, voy a partir al revés, es una visión crítica sobre la sociedad industrial y cómo el tema del trabajo y de la producción genera un tipo de relaciones entre los hombres que hacen que el relativismo postmoderno impere en esas interacciones. Creo que no son comparables, son posturas distintas, porque Adorno lo que hace junto con Horkheimer es desarrollar una teoría social crítica. Si lo juntamos con Habermas, tenemos esa teoría crítica vinculada a la acción comunicativa, al tema de la intersubjetividad. Entonces, yo creo que un ensayo crítico interesante podría ser escrito contrastando estas posturas, pero corresponden a distintos momentos del debate sobre cómo construir conocimiento. Yo agregaría a Latour y la epistemología del repensar la ciencia en torno a la conformación de las redes que hoy día existen en el mundo. O también agregaría a Fukuyama y su teoría del fin de la historia, o agregaría a Deleuze y el tema de cómo las tecnologías desterritorializan al hombre. Hay muchas interacciones epistemológicas que podemos hacer. Evoco a Derrida también y el concepto de la deconstrucción. Necesitamos deconstruir el conocimiento que tenemos preexistente para generar nuevo conocimiento. Entonces, me cuesta establecer relaciones lineales entre estos pensamientos. Habría que hacer un ensayo. De verdad, créanme, soy un humilde servidor, un ser humano imperfecto, por lo tanto, no tengo todas las respuestas. Estoy en este momento en un nivel especulativo extremo. Ok, muchas gracias, doctor. Johnny, esas son todas las preguntas que he podido recopilar. Si acaso se me saltó alguna, por favor, yo creo que en el micrófono abierto lo podrían hacer. Muchísimas gracias. Doctor Marcelo Careaga, le agradezco muchísimo haber destinado su tiempo para estar con nosotros. En este momento cortamos la grabación y le pedimos para las futuras intervenciones que va a tener con nosotros. Estoy seguro nos va a decir sí. Yo quisiera agradecer y quisiera reconocer de corazón, entre colegas, la capacidad, la dedicación, la vocación que ustedes demuestran al estar destinando sistemáticamente, porque por lo que me cuenta Johnny, esto es una actividad más de un ciclo que ustedes están teniendo, demuestra el espíritu crítico y la vocación de servicio de estarse planteando estos temas. Si más adelante consideran que puedo ser útil en compartir reflexiones sobre el tema de las tecnologías en educación, quedo plenamente disponible para ustedes. Gracias por su paciencia, han sido muy amables y les saludo virtualmente con un abrazo muy afectuoso a la distancia. Muy buenas noches. Gracias, doctor Marcelo. Ingeniero Juanita Borja. Gracias, ingeniero. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Agradecerle de
desde la universidad, la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, nuestra unidad de posgrado y en particular el Instituto de Investigaciones, quienes se le ha delegado la tarea en este proceso de formación para unirlo a las bases de la investigación que hemos venido desarrollando. Queremos agradecerle muchísimo, doctor, por el tiempo dedicado para compartir con nosotros y con todos los colegas docentes que se encuentran en la sala y en este ciclo de capacitación. No sin antes siempre comprometerlo a una nueva cita con nosotros, como lo hemos estado desarrollando también. Muchísimas gracias, doctor, a nombre de la institución, en particular de la Facultad de Ciencias Económicas y nuestro instituto a través del ingeniero Johnny Atila. Muchas gracias y nuevamente reiterarles nuestro agradecimiento. Gracias, doctor Marcelo Careaga. A partir de este momento cortamos la grabación.